Arrancamos Desiguales en este miércoles 10 de noviembre. Bueno, haciendo mención a lo que se cumple esta semana, 70 años del voto femenino en la República Argentina. No solamente fue el inicio del sufragio para las mujeres de nuestro país, sino también para el ingreso a la vida política formal, a tener una banca en el Congreso de la Nación. Hoy, año 2020, y según el informe Sexo y Poder, ¿Quién manda en Argentina?, hecho por la ONG ELA, solamente el 18% de los puestos de decisión en Argentina son mujeres, y si hablamos de política, 70 años después, solamente el 25% de los puestos de decisión. Ahora miremos esta foto del presente, efectivamente una foto de la pandemia, la recordarán. Esta foto es elocuente respecto a las desigualdades que todavía seguimos arrastrando hasta este 2021, 2020, 2021. Esta foto es efectivamente del año pasado. Representación de la CGT, representación del mundo empresarial, en este caso de la Unión Industrial Argentina. Según un estudio de la revista Mercado del año 2020, en las 500 empresas de más altos ingresos, solamente el 8% de mujeres tiene un cargo directivo. Y en la CGT, supongamos 200 gremios dentro de la propia CGT, no llega, estamos exagerando si decimos que un 8% son secretarias generales mujeres. Con lo cual, en esta imagen, debe ser de las pocas en las que hay algún tipo de paridad entre capital y trabajo, o algún tipo de semejanza entre capital y trabajo. La desigualdad respecto a la participación de la mujer en lugares de protagonismo político. Así arrancamos Desiguales, bueno, con una foto de la realidad, una foto que además tuvo repercusión, porque sí, en su momento la posteó la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, generó revuelo incluso dentro del propio gobierno nacional. Yo quiero remarcar que en Desiguales creo que debe ser, no sé si el único de los poquísimos programas de la televisión argentina que tiene más columnistas mujeres que hombres. Porque sí, de un total de 8 hay solamente 3 hombres y 5 mujeres. Así que me parece que está bueno también remarcar. En los medios faltamos, hay una ley que se va a comenzar a aplicar en los medios públicos que tiene que ver con un 50 y un 50 de aquí al futuro en lo que tiene que ver con ingresos, pero hoy por hoy faltamos en los medios de comunicación argentinos. Y en un ratito con Nico Fiorentino vamos a hablar, porque esta foto tiene además un anclaje muy presente, porque mañana hay una reunión confederal, porque se renuevan autoridades de la CGT y porque seguramente aparecerán caras repetidas, algunas caras nuevas, veremos qué sectores, pero lo que volverá a estar en deuda es efectivamente la participación en lugares de máxima responsabilidad de las mujeres. Va a venir en instantes nada más aquí al estudio de Desiguales Daniel Menéndez. Él es dirigente de Barrios de Pie y es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en un contexto de cierre de campaña, en un contexto de elecciones muy cercanas el próximo día domingo, Caruso, y además una mesa económica. Sí, efectivamente, con Claudio Lozano, director del Banco Nación, y con Ricardo Aronskin, economista, porque claro, está el tema del dólar, que hoy el dólar ilegal realmente alcanzó un punto muy alto, porque efectivamente también está toda la discusión alrededor de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Una noticia muy importante hoy respecto de un decomiso de la AFIP. Y más allá de la información, no nos dedicamos aquí a la información más bien concreta, a dar la actualidad, pero sí interesante analizar en términos políticos. Evidentemente hay una decisión de ir a buscar el contrabando, la evasión impositiva en el mundo agropecuario, que efectivamente también parece que es una señal interesante. Vamos a escuchar a nuestros compañeros en supuesto, este programa libre de humo que tenemos, que se llama Desiguales y que va de domingo a jueves a las 21 horas por la televisión pública. Y arranco con una de nuestras columnistas mujeres, entonces, con Florencia Barragán. Hola, Flor. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Y hoy vamos a estar hablando de la macro versus la micro. ¿Y a qué me refiero? Con algunos datos que sale a celebrar el gobierno referentes a la macroeconomía. Habla del PBI, habla de industria. Pero ¿qué pasa con los datos que se hacen referencia a lo que te pasa a vos, ¿no? A los precios, a tu salario. Vamos a estar haciendo esas comparaciones. Es el famoso todavía no llega, todavía no se nota, no se siente. Así es, esa reactivación que por ahora la vemos cuando entramos al INDEC, pero ¿qué pasa en los barrios, no? Hola, Luciana Bertoya, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando cómo funcionaba la mesa judicial del macrismo. ¿Por qué estamos con este tema? Porque, bueno, en los últimos días se conoció un informe de una oficina de la Corte que acá lo reveló concretamente nuestro compañero Néstor Espósito y que vuelve a traer al tapete todo el accionar que desplegaron funcionarios y no funcionarios del
macrismo con respecto a jueces, juezas, fiscales molestos. Vamos a hacer un quién es quién y qué roles cumplían. Vamos a hacer algo Buen así. juego ese, Sí, ¿eh? ¿Es gran pelado? juego. Baja Nico Fiorentino. Ah, Hola, Fiorentino. Linda manera de ¿Viste cómo presentarte. arrancamos así? Tremendo, ¿qué va a ser? si yo te digo que vamos a hablar de varios hechos políticos que se van a dar de acá a una semana y ninguno tiene que ver con las elecciones del domingo, ¿vos me creés? Mañana va a haber una definición importante en la CGT, se junta el Confederal. Todo indica que se va a certificar la reunificación definitiva de la CGT. Igual siempre hay que tener cuidado con esto. Los que siguen el día a día de la rosca gremial te dicen una reunión en un baño puede tirar abajo una cuerda. O sea, dos personas, Claro. dos varones en un baño de hombres, como veíamos recién en la foto, pueden derrumbar cualquier acuerdo. Pero lo sellado hasta ahora es que hay 3 lugares garantizados para la continuidad de Héctor Daer, de la incorporación de Pablo Moyano. Esa me parece la Sí. verdadera reunificación. La vuelta al moyanismo que recordemos en 2018 había dejado el Consejo Directivo. Y está la puja o por el tercer lugar o porque sean 4, básicamente. Si hay 4 lugares para una conducción, ¿hay unidad? Es mi primera pregunta. Y porque entiendo que uno de esos lugares en duda tiene que ver con el gremio, con la representación industrial. Exactamente. Yo me pregunto, en un país que efectivamente tiene por vocación y por definición política ir al desarrollo industrial para generar empleo, ¿puede faltar la representación gremial de los industriales, de los gremios Un industriales? esmata, decís. Bueno, está el nombre de Antonio Caló, Sí. es lo que Un suena ahí, pero quiero decir, metalúrgico. no puede, ¿se te ocurre que puede faltar la representación de trabajadores gremiales en un país que está buscando efectivamente ese desarrollo? ¿Sabes No lo me que pasa? imagino. Lo que pasa, Pablo, es que las razones por las cuales en todo caso ingresaría Antonio Caló, es que se define que sea un cuarteto dentro de un triunvirato, Sí. no tiene que ver con su pertenencia. Rubro, Claro, claro. tiene que ver con su alineamiento político. Lo que está en duda es si Antonio Caló, que en su momento fue el secretario general de la CGT, que digamos tuvo el padrinazgo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es aceptado por el resto del universo gremial, que pretende no darle mucho espacio a ese que sigue, digamos, identificando como alguien representado en el kirchnerismo. Me parece que tiene mucho más que ver con eso que con su pertenencia al universo industrial. Si bien es cierto lo que dice Luli, el principal respaldo que hoy tiene Caló es de esta especie de confederación de sindicatos industriales que tiene su pata más potente en Esmata. Me encanta esta discusión, que la tengamos a lo largo de Desiguales, porque el rol de la CGT, el rol de la calle, va a ser muy importante en los 2 años que vengan. Bueno, tenemos el acto de la semana que viene que supuestamente va a ser algo así como el debut de este triunvirato o de este cuarteto. Hablas con del 17N. el ¿no? 17N con las organizaciones sociales. Ahora vamos a hablar de esto con nuestro invitado. Un acto que espera ser de mucha relevancia para el gobierno. De hecho, se terminó acordando en una reunión en Casa Rosada esta semana. Cuesta identificar cuál es el peso real que va a tener este acto. Mira, hoy estuve en Casa Rosada y le pregunté ¿cuál es la búsqueda de este acto. Digo, ¿es mostrar potencia? ¿Es mostrar territorio? Me decía, mira, desde el punto de vista electoral, ¿viste cuando esto Luli lo va a entender muy bien? ¿Viste cuando vos ganás el clásico y querés cargar al otro, tú querés sostener el tema, querés sostenerlo, y el otro no quiere hablar más de Yo eso? también lo entiendo perfecto. Vos también, pero Luli, Desde viste hace que muchos años. es un poco más manija. Más insistente. Bueno, entonces, uno de los roles que tiene este acto es que, digamos, sea cual sea el resultado del domingo, que lógicamente no se espera que sea favorable, bueno, que rápidamente pasar la página del contexto electoral, que es lo que no va a querer hacer Juntos por el Cambio, que va a ser querer sostener el contexto electoral 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, que se hable de eso de forma permanente. Bueno, ahí se va a dar esa puja. Sí, la gran pregunta es qué agrupaciones políticas van a estar, ¿no? Digo, me refiero a, por ejemplo, la Cámpora. ¿Va a participar? ¿Del No. 17N? Sí. No, ahí no, pero no es un acto pensado para eso. ¿Por qué no? ¿No Bueno, es un acto de vamos a unidad? charlarlo. Todavía no está definido. Si lo tengo que responder, todavía no está definido si la Cámpora va a participar del 17N, que me parece que tiene mucho más que ver para identificar los espacios que van a estar con lo que pasó el 18 de octubre, el Día de la Lealtad, Dos que marchas. se hizo un día después del Claro, 18 de la Lealtad. 2 marchas. Ahora, Exactamente. tanta vuelta para una marcha, digo, después lo porque- que queda para Y no hablamos del acto gestionar 2 años. y no hablamos ¿no? del acto de mañana todavía, que en un Sí. ratito Ya lo vas a vamos, ver. lo vamos a Por eso agarrar. digo, ¿Qué sencillito. nochecita vamos a tener? ¿Y qué Bueno, semanita? vamos a ir a... Sí. ¿Qué semanita? Sí, hago un Y nos programa vamos que a tiene ir una al sección que se living llama porque ya así. está Daniel Vamos. Menéndez. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenido a Desiguales. Dicen. Otra vez, ¿no? Celuli. Ya ¿Cómo estuvimos. estás, Daniel? Estuvimos che. charlando en Desiguales en formato semanal. con él. Exacto. Bueno, para mí queda picando la pregunta de Nico Fiorentino respecto del acto del 17. Cierto, están las elecciones, que está el cierre de campaña. ¿Cuál es el sentido de ese acto? ¿Cómo se lo está pensando? ¿Qué rol político va a jugar el acto del 17? Me parece que va a ser un acto que, por lo menos yo lo entiendo como una bisagra entre el inicio de la segunda etapa de gobierno, que tiene una agenda, y el proceso electoral del domingo. Yo creo que
hay un reconocimiento a la militancia, es el Día de la Militancia y parte de la explicación de la mejora en el acompañamiento de nuestra gente tiene que ver con lo que hoy está realizando la militancia, casa por casa, convenciendo, persuadiendo, comiéndose puteadas, comiéndose el malestar de gente que no fue a votar, que recrimina, pero poniendo el hombro, poniendo la cara. Y me parece que el 17 es un día de reconocimiento a la militancia como sostén de nuestro proyecto político, de nuestro proyecto de gobierno. Pase lo que pase en el partido del domingo. El partido del domingo, comparado con las PASO, va a ser de una mejora, claramente, y nosotros vamos, y parte de esa mejora significativa, por no decir la mayoría de lo que va a explicar la mejora del resultado electoral, tiene que ver con el esfuerzo de la militancia, porque está claro que en 2 meses de gobierno, poco respecto de las demandas que se expresaron en las PASO pudimos resolver, y también el acto va a tener que ver con el segundo tiempo del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener este año casi 10% de crecimiento, va a estar entre los principales países que ha crecido en el mundo. Ahora, como alertaba Cristina el año pasado, que señalaba que no vaya a ser que el crecimiento que tengamos se lo apropien 3 o 4 vivos. Y este año está pasando eso y explica el malestar de nuestra gente, de nuestra base social, de los trabajadores, donde estamos haciendo enormes esfuerzos para que el poder adquisitivo del salario pueda empardar la inflación. Y lo que vamos por delante y que va a tener un rol clave el movimiento de unidad del trabajo, la CGT, los movimientos populares, en habilitar una puja distributiva y una disputa por lo que también se proyecta como un crecimiento de 6, 7 puntos del 2022, pero no puede replicarse el esquema que tuvimos este año, donde la redistribución fue muy magra respecto de las dificultades que venimos sosteniendo en este tiempo. ¿Vos decís que se va a bancar en la calle con ese movimiento los esfuerzos que haga el gobierno para que no pase efectivamente esa apropiación de los ingresos? La segunda parte de gobierno va a ser una sinergia entre los movimientos populares, la CGT, en la disputa de la renta que tiene que encabezar el gobierno. Si no, no tenemos destino. Nosotros vamos a crecer porque va a haber un efecto después de del desastre que vimos en pandemia, más los 4 años de macrismo, ya estamos en niveles de crecimiento, de recuperación del PBI de la prepandemia, por tanto va a seguir ese proceso. Ahora, hay que ponerle un freno a los 4 o 5 vivos que en una economía concentrada remarcan precios, fugan capitales y se apropian de el proceso de crecimiento que hoy vivimos. Y para eso hace falta firmeza en el gobierno y calle, y movimientos populares y sindicatos que discutan paritarias libres, incremento de salario, desarrollo de puestos de laburo y mejora el poder adquisitivo. Ahora, Daniel, se están anticipando a lo que fue el pospaso. Me refiero a la discusión interna que se generó dentro del gobierno. Recién mencionaba Nico los 2 actos del 17 de octubre. Digo, ¿el 17N tiene como objetivo unificar esa situación? Es un acto del frente de todos. Es un acto del frente de todos. La pata política, la pata sindical y la pata movimiento social. Va a convocar en cabeza del presidente al conjunto de las fuerzas que componen el Frente de Todos. Era una reunión en estos días o postelecciones con los partidos que conforman el Frente de Todos. Es una convocatoria del jefe del peronismo, el presidente, que es el secretario general del Partido Justicialista, una convocatoria al conjunto de las organizaciones que componen el Frente de Todos. Yo creo que el resultado electoral va a ser un proceso que va a construir una sinergia al interior del Frente de Todos para fortalecer la unidad. Por supuesto que nadie es tonto, hay discusiones. Yo creo que hay discusiones que van a derivar mucho en lo metodológico, en cómo procesar las diferencias, cómo procesar los matices, las discusiones. Estamos en situaciones que obviamente son complejas. El acuerdo con el FMI, el proceso de disputa que hay que dar, como señalaba Cristina, respecto de la distribución y la confrontación que hay que llevar adelante para que esa distribución sea posible. Acá no es, está claro que no es sentarse y solo el consenso tiene que estar detrás de un objetivo que marque límites a niveles de rentabilidad para poder distribuir hacia quienes viven del salario, que son quienes peor la han pasado en este tiempo. Nico, entiendo que tenés una pregunta, pero además te quiero preguntar yo te quiero preguntar a vos, por el próximo cierre de campaña, que es el del Frente de Todos. Sí, va a ser mañana en Merlo, en el Parque Néstor Kirchner. Un acto que, recordemos chicos, lo hablamos acá,
se había anunciado primero como un gran acto de cierre a nivel federal, se esperaba la llegada de los gobernadores, iba a estar la vicepresidenta, bueno, de a poco se empezó a desinflar, no van a estar los gobernadores, ahí depende a quién le preguntes, la respuesta varía, algunos dicen que los gobernadores pidieron no venir a Buenos Aires en el tramo final de la campaña, quedarse haciendo campaña en sus provincias, si preguntas en el gobierno te dicen que fue una decisión estratégica del gobierno, decir a los gobernadores que se queden en las provincias, en los hechos va a ser lo mismo, pero también todavía resta definir quién, bueno, el orador principal lógicamente va a ser el presidente Alberto Fernández, pero se terminó transformando algo que iba a ser un acto federal, se buscaba replicar bastante lo que fue el acto del 27 de octubre, recuerdan el acto homenaje a Néstor Kirchner, que ahí sí se generó una foto muy impactante. El acto de Morón. Exactamente, el acto en el estadio de Morón se terminó desinflando un poco, se va a transformar en un acto provincial. De hecho, se habla de una estrategia de provincializar las elecciones. Si vos llevas un registro de lo que dijeron los gobernadores peronistas en las últimas semanas, vas a ver que cada uno también empezó a cambiar el discurso en sus propios distritos, pero por eso digo que, y esta es una pregunta para Daniel, si no están con estas cosas, con se hace el acto, no se hace, viene tal, no viene tal, sino si las distintas vertientes que hoy tiene el Frente de Todos no se están midiendo un poco en la calle, en el territorio. A mí algo de eso debe haber. A mí me parece que el elemento principal es que están todos hablando con la gente, militando. La verdad que hoy hay un desborde de militancia caminando los barrios. Cada intendente, cada gobernador está detrás de dialogar con la base social que no nos acompañó, y la verdad que ha vivido un proceso muy importante de participación, de debate con nuestra gente, y me parece que eso hace que cada uno tenga también su trabajo territorial, su desarrollo, su campaña, digamos, más que en términos de acto, de televisión, de redes sociales. Ha habido mucho cara a cara, cuerpo a cuerpo, que es donde la gente te reclama, te recrimina, te putea, te increpa, te plantea lo que nosotros quisimos ir a buscar, que es encontrar no solo que la putea sea el televisor o que el malestar sea frente a la tele, sino que haya militancia donde se pueda dialogar, y yo creo que todo ese trabajo es clave, y me parece que va a haber un acto. No le niego la importancia, pero yo creo que hasta el último día y el mismo domingo vale mucho la política ya, como dice Máximo Kirchner, pasar de las redes sociales a las redes reales, que nos permite este tiempo ya casi saliendo de pandemia, donde es importante el diálogo mano a mano con la gente. Recién mencionabas, Daniel, y se habló mucho de las mejoras de los índices económicos en general, o los macroeconómicos. Nos propone algo Florencia Barragán muy interesante, que es ver cómo eso macro impacta o no impacta en lo llamado micro, que es, decía Flor, lo que pasa en el bolsillo, lo que se percibe cotidianamente. Florencia. Así es, y vamos a compartir datos oficiales que tienen que ver con la economía. Primero vamos a hablar de lo macro, la macroeconomía, digamos, las variables agregadas, el PBI, la industria, son datos que sale a celebrar el gobierno, porque mira, con respecto al crecimiento del PBI se espera que cierre el año en 9%, es decir, ya recuperarías casi todo lo que perdiste en la pandemia. Sí. En cuanto a industria y construcción, ese más significa que estás creciendo. ¿Estás creciendo con respecto al 2020 que tuviste una pandemia? No, el crecimiento es contra 2019 cuando no había ninguna pandemia. Por ese motivo son datos que el gobierno sale a celebrar. Es decir, es un crecimiento contra el modelo de Mauricio Macri, digamos. Así es, son datos versus la prepandemia en la que tiene que ver con industria y con construcción. Ahora, ¿qué pasa en la micro, no? ¿Qué le pasa a la gente en su realidad, en su bolsillo? Y esos son algunos datos micro que también trajimos para compartir, que tiene que ver eso, con lo que se vive todos los días, ¿no? Y mirá lo que pasa con la inflación, 52,5% es el dato interanual, el último dato. Mañana vamos a conocer el dato de octubre, pero este es el dato de septiembre del último año. Y el salario promedio en la economía, dato del INDEC, que no es ninguna consultora, 47.232 pesos.
Es decir, un alquiler, ¿no? Un alquiler de un dos Promedio, ambientes, sí, promedio, en ¿no? la ciudad de Buenos Aires. Promedio significa que hay algunos que son mucho más bajos que eso. Así es, sí. De hecho, este es un dato del INDEC y si tenés salarios formales, es decir, un trabajador formal en relación de dependencia, el salario es más alto, pero el salario informal, el que no tiene aporte jubilatorio, es más bajo que ese Claro. 47.000 pesos. Ahora, el último dato que les traigo, ¿qué pasa con el consumo? Y ahí lo que se observa es que el consumo todavía no recupera la prepandemia. Esa caída del menos 2,3% tiene que ver con la comparación de marzo del 2020, es decir, hubo paritarias, aumentaron las transferencias directas del Estado con los planes, con la AUH, y aún así no recupera el consumo, que es el principal componente del PBI. Me parece un dato más que interesante que nos trae Florencia, Daniel, y la pregunta es cómo hacer, cómo construir en función de las cosas que evidentemente el gobierno dice, primero prometió que iba a cambiar, después dice que efectivamente están cambiando, cómo congeniar con lo que le pasa a la gente al momento que tiene que ir a hacer la compra. Si eso, yo no sé si llega para el domingo o lo están pensando en términos, vos recién lo decías, ¿no? En términos conflictivos hacia lo que resta de mandato. Obviamente, ya ni siquiera desde las PASO uno pensaba que podía haber una recuperación del poder adquisitivo del salario. Lo que me parece que hay otro contexto, ¿no? Nosotros, lo que nos comprometimos en el 19 con nuestra gente, la pandemia le puso un obstáculo gigantesco y sobre una estructura social muy dañada y sobre dificultades de un Estado muy lastimado y un endeudamiento que nos impedía recurrir al crédito para sostener, como hicieron otros países, los gastos de pandemia, tuvimos que llevar adelante un enorme esfuerzo que priorizó la salud, que tomó políticas de cuidado que generaron malestar, pero estoy convencido que han sido con errores, con dificultades, lo que había que hacer en ese momento. En esta etapa, con un marco donde el horizonte avisora crecimiento, avisora un crecimiento importante este año y perspectivas de un crecimiento similar el año que viene, lo que hay que ajustar es lo que nos planteó Cristina en el Estadio Único de La Plata sobre fin del año pasado. ¿Quién se queda con la recuperación? ¿Quién se queda con la recuperación? Y eso no es una visión de Cristina, es una visión del conjunto del Frente de Todos, y hay una homogeneidad en el gobierno respecto de avanzar en esas dos variables que son los niveles de inflación y la caída en el poder adquisitivo del salario, que es el gran... Hay dos elementos que el macrismo que hoy tenemos, quizá como un mérito para el proyecto de país regresivo que vinieron a instaurar. Uno es la caída del poder adquisitivo del salario en términos de costo laboral. El 2015, entre los primeros de Latinoamérica medido en dólares, hoy por el piso. Eso fue 4 años de una política sistemática. Y el otro elemento es el endeudamiento como ancla para poder pensar un proyecto de desarrollo autónomo industrial que fortalezca el poder adquisitivo del salario. Hay que salir con mucha fuerza a trabajar sobre esas variables. El endeudamiento, buscando un acuerdo que nos permita recuperar el crédito externo y fortalecer con condiciones que ya están dadas, que tiene que ver con el crecimiento, con la recuperación de la actividad. Hay que dotar una mejora del salario real para que empuje el consumo y que pueda haber un proceso económico de crecimiento que tenga y que se traslade a la vida cotidiana de la gente. Daniel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Iguales. Bueno, nos vamos con Luciana Bertolia. Vamos, nos paramos, porque caminamos. nos va a presentar información realmente muy, pero muy importante que tiene que ver con el funcionamiento de Bueno, la mesa yo voy a judicial. seguir, Sigo la Bueno, pantalla. saludos. Mirá cómo te recorro la pista, Voy así para que no se vea tanto los micrófonos. Eso es oficio, No, porque hay un cartel, o no, Lu, me equivoco, digo. Hay una imagen de Hay película. una placa. Claro. Sí. Acá está. ¿Quiénes son? Bueno, ¿quiénes son? Estos son los integrantes, los que están investigando en la justicia federal como miembros de la mesa judicial del macrismo, que se reunía en la propia Casa Rosada, ¿no? ¿De dónde surge esta información? De 18 mails que se encontraron en la Agencia Federal de Inteligencia que había dejado Gustavo Arribas y que los halló Cristina Camaño. Con lo cual, bueno, ahí un poco se puede reconstruir quiénes participaban de las reuniones, pero la justicia también entiende que no solamente se basó en reuniones, sino Tengo que una primera había un modus pregunta. operandi. ¿Las reuniones en sí eran ilegales? No, para nada. Lo que es un dato, por ejemplo, ahí en la imagen vemos Sí. a Gustavo Arribas, ¿no? Sí. El jefe de la AFI. ¿Qué hacía Gustavo Arribas? Entre Laura Alonso Sí.
Acá está, se lo veo un poco oscuro. Y Elisa Carrió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está Rivas y no está Magdalani? ¿Era personal la situación? Bueno, yo le pregunté a uno de los asistentes a estas reuniones y le digo, ¿por qué está Gustavo Arribas? ¿Cómo me explicás esta presencia? Y me dice, bueno, era una persona de confianza de Mauricio Macri. Recordemos que eran amigos de larga data. Así que su presencia tiene que ver con eso, con la confianza con Mauricio Macri. Bien. Ahora, ¿por qué este hombre que, digo, es el menos conocido, al menos a nivel físico, es Pepín Rodríguez Simón? Hoy por hoy está en Uruguay, no vino a declarar, está prófugo de la justicia, corregime Lu si lo estoy diciendo mal. Pero ¿qué rol jugaba? Porque digo, Bullrich, Alonso, Arribas, Carrió, Macri, Triaca y Garabano, todos tenían alguna función, algún cargo político. ¿Quién era Rodríguez Simón? Rodríguez Simón tenía despacho en La Rosada que lo compartía con José Torello, el jefe de asesores de Macri. Pero ¿qué rol concretamente le asignan en la causa que investiga el fiscal Franco Picardi? Entre otras cosas, ser el mandadero, el mandar mensajes a algunos magistrados, concretamente a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, de que si no renunciaba iba presa ella y también las hijas. Lo que vimos ayer con esto, lo que vimos con Néstor Espósito, entre otras cosas, esa estrategia coordinada de presionarla para que efectivamente renuncie. Bueno, lo que vieron con Néstor me parece que lo que explica es el modus operandi, sí, ¿no? Lo que intentó hacer la justicia de alguna manera era mostrar que en determinados periodos, cuando, por ejemplo, Gils Carbó se pronunciaba en un sentido contrario a los intereses del macrismo, había una especie de ataque coordinado. Eso en la fase pública, pero también en la fase privada, bueno, aparecían los mensajes de Pepín Rodríguez Simón. Dicho, claro, medio un apretador, ¿no? Un apretador, bueno, bárbaro. Eso se podría decir, claro. Redondeando un poco la idea. Chicos, una cosa, porque a mí me llama la atención, por ahí estoy muy fuera de la causa, pero me llama la atención las presencias de Laura Alonso y de Patricia Bullrich, porque yo tengo el recuerdo de su rol como diputadas que iban juntas, eran como las denunciadoras, ¿se acuerdan que las veíamos siempre en Comodoro Pi con la carpetita? Sí, claro. Pero eso durante el gobierno de Cristina, su presencia en la mesa judicial a mí me llamó la atención. Bueno, en el informe que confeccionó la Judeco aparecen Bullrich y Alonso como dos de las personas que públicamente pedían la renuncia de Alejandra Gils Carbó. De hecho, el informe contempla desde agosto de 2015, antes de que Mauricio Macri hubiera asumido, hasta diciembre de 2019. ¿Quién es la primera persona que pide la renuncia de Gils Carbó? Laura Alonso. O sea, son las que públicamente ejercen ese rol de plantear públicamente lo que por privado el apretador, renombrado entiendo que Carrió también, ¿no? Bueno, Carrió sí, claramente, y aparte es una de las personas que lo dice con mayor claridad. Hay un dato muy importante en el informe. Por ejemplo, el 12 de julio de 2017, Carrió pide la detención de Alejandra Gils Carbó. Le dice a los jueces, la pueden detener, no tiene fueros. ¿Qué pasa 2 días después? El juez federal Julián Ercolini la llama indagatoria Gils Carbó por la compra del edificio de la calle Perón, donde ella tenía sus oficinas. Quiero hacer una aclaración, esto no es una elucubración ni de Luciana Bertoia ni de Desiguales. Esto es lo que concretamente está investigando la justicia y lo que la justicia empieza a dar por acreditado sobre cómo funcionaba. Perdón. Esta es la hipótesis de la justicia. Esta es la hipótesis de la justicia. Después tiene que probarlo, por supuesto, ¿no? Este informe de 326 páginas que confeccionó la Judeco, lo que intenta mostrar era el modus operandi. Claro. Pero va a haber polémica, porque hace un ratito nomás Elisa Carrió se presentó, mandó una carta a la Corte Suprema, una nota diciendo que cesen con el hostigamiento y hace responsable a la Corte por este informe. Lu, tengo una pregunta. ¿Por qué está acá el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien renunció, recordemos, luego también de que se conocía que tenía a una empleada como... trabajadora de casa particular. Exacto, a la que no le pagamos, se llamaba, se me fue el nombre. Tenía un apodo, bueno. No me acuerdo. Sandrita. Sandrín. Y Marce. Sandrín. Ahí está, gracias al director. Pero ¿por qué está acá si era ministro de Trabajo? Bueno, Triaca está concretamente denunciado en la causa, está presentado con abogado y demás,
por los aprietes a los jueces laborales, porque recordemos que esta investigación sobre la mesa judicial se inicia concretamente con una denuncia por las presiones que sufrían los jueces que dictaban fallos a favor de los trabajadores y de Alejandra Giles Carbó. Después empiezan a incorporar otras situaciones vinculadas a camaristas como Ana Figueroa, Eduardo Fara, Eduardo Freiler y recientemente Alejo Ramos Padilla. Perdón, eran entonces, todo comienza por juicios laborales. Lo linkeo esto con sacar indemnizaciones, ¿no? Digo, con la no contratación, con que es imposible tener un empleado un poquito más en allá, relación de dependencia. y lo transforma en pregunta. Es un condicionamiento a la vida política. Bueno, en definitiva, a la democracia. Exactamente. Lo que cuentan los jueces laborales que declararon ya en la causa es que, entre otras cosas, fueron Triaca y algunos funcionarios del ministerio, se entrevistaron con ellos y les dijeron: nosotros venimos a consensuar fallos. Imagínense que la división de poderes no permite consensuar fallos. No vale. No vale. La regla de No se juego, puede. no, esto no se puede. No. Gracias, Luciana, Por gran favor. informe. Bueno, nos vamos a ir nuevamente Vamos. al living, porque ya están con nosotros Claudio Lozano, director del Banco Nación. Hola, Claudio. Y Ricardo Aronskin, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Docente universitario. Bueno, personas que nos gusta escuchar reflexionar. ¿Qué vínculo hay entre este tipo de estructuras, a su criterio, y el funcionamiento normal, por ejemplo, de un modelo económico? ¿De qué estructura me estás De la hablando? estructura de la mesa judicial, de lo que efectivamente está, no insisto, lo que nosotros podemos llegar a pensar, sino lo que está investigando concretamente la justicia. ¿Ricardo? Sí, yo te diría que hacen un conjunto de manipulación del sistema político, porque en el fondo todo esto tiene que ver con imponer una cierta forma de manejar la sociedad argentina y la política argentina. Y bueno, esto tiene que ver con un modelo económico determinado y con una forma de organizar el Poder Judicial para que saque una determinada cantidad de fallos de acuerdo a sectores de poder político y económico que necesitan acallar a las voces opositoras. Ahora, ¿hay un linkeo entre justicia y economía? Yo creo que hay un linkeo entre un modelo de concentración y desigualdad que se manifiesta en todos los planos, en el plano del poder político, del poder judicial, en el plano del poder mediático. Digamos, el fenómeno de la concentración no es un fenómeno exclusivo del terreno de la economía. Y en este sentido, digamos, si hay algo que caracteriza el fenómeno de la justicia hoy, es el nivel de degradación y deterioro que tiene a partir de un grado de penetración de los diferentes poderes, desde servicios de inteligencia, poder económico, poder político y demás, que indudablemente transforman a la justicia en un fuero manejable y consecuentemente que permite obturar definiciones en materia de política económica que puedan ir en favor de desarmar los fenómenos de concentración, que defiendan los fenómenos de concentración existentes, que obturen, neutralicen políticas populares. Digo, hemos tenido ejemplos recientes de decretos presidenciales que han sido boicoteados por la justicia, digo, desde el caso del servicio público del ENACOM para los servicios de... Que es muy flagrante eso, digamos, Digo, ¿no? claramente, bueno, digo, de estas hay varias. Me parece que en todo caso el nombre del programa viene a cuento. La clave de la Argentina es la desigualdad y del otro lado es la concentración. Y eso impacta en todo el sistema institucional de la Argentina. Recordemos el caso de la telefonía como servicio esencial. Si hay un decreto presidencial Exactamente. y hay una empresa que decide directamente no reconocerlo y seguir aumentando tarifas a piacere. Y la justicia le da la razón. Exactamente. Por eso. A eso. A eso vamos. Ahora, Eso. cuando hablamos de actores concentrados en la economía, por ahí se entiende un poco más sencillo, ¿no? Que en lo judicial, que para empezar es el poder con peor fama de todos y más oscuro de todos, ¿no? Porque digo, tienen sus propias leyes, sus propias reglas, su propio todo. Volviendo a la economía y hablando de factores concentrados de poder, ¿tienen la potestad de hoy por hoy poner un dólar ilegal a 200 y pico de pesos, de manejar las expectativas? ¿Se los puede combatir de alguna manera? Que tienen la potestad, la tienen porque aparte el dólar ilegal es fácilmente manipulable, con no mucho dinero se lo puede operar, y es precisamente un dólar donde no puede operar el gobierno nacional precisamente porque es ilegal. Entonces es como que está sustraído a la posibilidad de regulación del Estado
digo, en cualquier cueva alguien dice está 205 y a partir de un aparato de comunicación social se establece que está a 205. Y hay una parte de la población que cree en eso. Bueno, que genuinamente intenta preservar el valor de su moneda, ¿no? De su salario, de sus ahorros. Absolutamente, pero digamos, el hecho de poder inventarte una ficción, que es un dólar que está a un precio que a mí se me ocurrió, y que parte de la sociedad lo crea, es un problema serio. Porque lo que genera es después un montón de comportamientos de yo empiezo a remarcar por las dudas, yo empiezo a no vender por las dudas. Y te arma un problema económico real a partir de una manipulación en un mercado muy chiquitito, pero con un aparato de difusión muy grande. Claro. El otro día me contaban en un WhatsApp de dentistas, que alguien dice, el dólar se va a ir a 400. ¿No? Y alguien pregunta, ¿y por qué? Por la emisión monetaria. ¿Y qué es la emisión monetaria? No sé. Pero todo el resto de los dentistas sé. fueron a comprar dólares. No, y aparte se dan argumentos que son falsos, ¿no? Digo, la emisión monetaria es un argumento falso, sobre todo hoy. Como uno compara la emisión monetaria en el último año, está 20 puntos por debajo de la tasa de inflación. O sea, acá no ha habido emisión, sino que ha habido una actitud contractiva en materia de moneda. Consecuentemente, ni siquiera se aplica ese argumento. Pero yendo al punto de la concentración y las divisas, en el fondo hay un problema que tiene que ver con que los dueños de las divisas son muy pocos. Acá hay 50 empresas que son las excedentarias en dólares en la Argentina, que en realidad tienen prácticamente el triple de los dólares que maneja el Estado argentino. Y estas 50 ¿Son más empresas, ricas que el Estado argentino? ¿Son Por más supuesto, ricas que el Estado claro, argentino? Exactamente. Entonces digo, esas empresas deberían tener un grado de fiscalización y control por parte del Estado argentino muy superior al que tienen. ¿Qué rubros son? ¿Qué ¿Qué rubros son, Claudio? Digo, no vamos a nombrar 50 empresas, pero ¿qué rubros son? No, básicamente vos tenés el complejo agroindustrial que tiene ocupa un papel clave en el sector exportador. Y después tenés algunos segmentos de la industria, algunos grandes capitales, qué sé yo, que tienen posiciones dominantes, como puede ser Aluar en el aluminio, Techin en el caso siderúrgico y así sucesivamente, algunos en los químicos. Digo, todo lo que es la cadena de insumos difundidos, toda la cadena agroindustrial está profundamente concentrada y son los que tienen fundamentalmente inserción externa. Pero volviendo al punto, lo que digo es, acá el tema es cómo recuperamos la idea de que la discusión sobre el control sobre la oferta de dólares que la Argentina genera es un tema central para poder organizar el proceso y el funcionamiento de la economía. Esa discusión es una discusión clave que a veces se obtura y de hecho no se avanza en esa dirección. Ejemplo, el complejo, el comercio exportador de granos es un comercio que más o menos nos maneja la mitad de las divisas que genera el país. Ese comercio es un comercio totalmente opaco, que lo manejan 10 empresas y en donde en realidad vos tenés allí una triangulación entre Paraguay, Rosario... Bueno, la noticia de hoy, ¿no? Un decomiso muy importante de la FIP, récord de 8.100 toneladas de maíz. Claro, Paraguay, Rosario, Montevideo. Están los estudios hechos acá y en la UNTAD, organismo de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional, donde queda claro que lo que sale de puertos argentinos, cuando llega a destino, llega con valores superiores a los que salió. El cálculo existente es que Argentina pierde el 20% de las divisas de exportación por año. Amén de que pierde recaudación aduanera de manera monumental. Entonces digo, eso. Ahora, ¿nosotros qué perdimos? Perdimos una junta de granos que no la tenemos más. Perdimos puertos, no hay puertos públicos. Perdiste, no tenés flota, no tenés transporte de ferrocarril público que llegue a puerto. O sea, la FIP y la aduana danzan en el aire. Digo, las herramientas de control y de regulación o de intervención que tienen que ver con el comercio exterior, hay que recrearlas, porque las perdiste en el manco de lo que fueron los 90, y Argentina es un país que por las características de su extranjerización y de bimonetarización que tiene, requiere de un control público sobre la divisa estratégico. Entiendo que estamos viendo algunas de las imágenes del operativo de la FIP. Vos hablabas de precio de transferencia, pero aquí había efectivamente comercialización en negro de 8.100 toneladas de maíz que implicaban algo así como 65 millones de pesos que perdía el Estado Nacional en
en Pero recaudar. es que la triangulación incluye el negro, porque buena parte, la triangulación Paraguay, Rosario, Argentina, por Paraguay Rosario, Montevideo. entra soja o maíz negro. Sí. Digamos, incluso en muchos casos que ni siquiera es paraguayo, es Argentina. Digamos, Claro. digamos, Paraguay se transformó en un principal exportador de soja. ¿Querías decir algo, Ricardo? No, que fue muy llamativo en la gestión de Mauricio Macri, hubo una reunión de funcionarios argentinos y funcionarios chinos, y los chinos decían, ustedes nos exportan una cierta cantidad, y Argentina decía, no, nosotros exportamos mucho menos. Ah. En realidad el registro chino era el correcto. Claro. Tenía el ilegal también. Lo que pasa que Era en lo que Argentina llegaba, figuraba ¿no? mucho menos. Ah. Se declara por menos esto. acá. Claro, se declara menos. Porque nosotros, el famoso discusión del tema del canal de Magdalena y demás, digo, nosotros no tenemos la posibilidad de salir al Río de la Plata y al Atlántico a través de aguas argentinas. Entonces se pasa de Rosario directamente a Montevideo. Es más, si uno quiere ir a un puerto patagónico, tiene que pasar por Montevideo. Claro. Digo, ahora, el hecho de que uno tenga que ir, sale de Rosario y para en Montevideo, ahí hay una nueva declaración, que es la declaración Claro, real, claro. que Claro. se hace allí, y por lo tanto hay dólares que acá nunca se declararon. Bien. Y hay retenciones que acá nunca se pagaron. Impuestos a las ganancias que tampoco. Vamos a hablar sobre el tema deuda. Entiendo que Flor allí tiene preparada una información que me parece que tanto para Claudio Lozano como para Ricardo Aronskin va a ser un insumo interesante para escucharlos analizar. Flor. Así es, y vamos a hablar del tema deuda porque no fui yo la que lo voy a instalar, sino que se instaló en plena campaña. Habla de deuda Martín Guzmán, el ministro de Economía, el presidente Alberto Fernández, el expresidente Mauricio Bueno, Macri. saludablemente que está arriba de la mesa y que se Sí, discute, ¿no? se echan culpas. ¿Quién endeudó más Argentina? Y lo que vamos a traer es los datos, nada más que los datos del Ministerio de Economía, son datos oficiales. Y lo que vemos ahí es la deuda total que pasaba en el 2015, en 2019 y 2021. Y ahí vemos que en 2015 era de 240.000 millones de dólares, salta 100.000 millones, como siempre se dice, ¿no? Casi 100.000 millones de dólares, salta en el 2019, 323.000 millones, y mira lo que pasa ahora, hoy, si entras al Ministerio de Economía, la deuda hoy es de 343.000 millones de dólares. Ahora, el dato de deuda no es tanto el stock, sino los porcentajes como porcentaje del PBI, ¿no? Y en el 2015 era la mitad del PBI, y mira ahora, ya casi la totalidad del PBI corresponde a deuda, 89%. Recordemos, Flor, rápidamente qué es el PBI. ¿A qué se refiere con 53% de PBI, por ejemplo, del 2015? Así es, sí, el PBI es el Producto Bruto Interno, es una medida agregada de la economía, tiene que ver con todo lo que se produce en bienes y servicios en una economía en un año. Tengo que rendir cuentas nacionales y es como que estoy como perfecto en Bien, este bien. punto. Y ahí lo que se muestra es justamente cómo la deuda es tan significativa que representa casi un PBI argentino. Mira cómo saltó del Bien. 53% al 89%. No es solo periodista económica, es futura economista, Así nuestra es, compañera sí, si Dios Barragán, quiere. así que ¿cuánto queda, Flor? Y tenemos para compartir además... No, ¿cuánto queda de carrera? Te preguntaba, no de placa. Yo ya te estoy contando de mi Yo te preguntaba columna. cuánto te queda de cursada. No, quedan para un decirte par de materias, licenciada. chicos, así que un par de programas más me quedan. Antes de la próxima placa, sobre esto que acaba de mostrar Flor, la pregunta es, yo me imagino, insisto, a quien no tiene tantas herramientas como nosotros, periodistas más generalistas, dice, pero ¿quién tiene razón? Macri hoy volvió a decir que quien más tomó, que rompió todos los récords Alberto Fernández de toma de deuda, que en realidad la deuda que tomó era por la deuda que había heredado de Cristina. ¿Cómo se entiende eso claramente de una buena vez? La verdad que tiene que ver, por un lado, con lo que haces con el comercio exterior y por el otro lado, lo que haces con los flujos de capitales. Esto quiere decir, tenés un comercio exterior más o menos equilibrado, es mucho mejor que tener un agujero Lo que vendemos y lo que comercial. compramos, Entre la diferencia entre lo que vendés y lo que compras. Y lo segundo es que en general en todos los experimentos neoliberales lo que se abre es una compuerta gigantesca a la especulación financiera internacional y local, que entra dólares y después lo saca violentamente y eso te genera un desastre, un agujero muy grande o te deja un endeudamiento que hoy no sabemos cómo manejar. Pero digamos, la base de esto tiene que ver con que tengas un comercio internacional más o menos equilibrado, digamos lo que le pasó a Néstor Kirchner los primeros años de gestión, que teníamos superávit comercial impresionante, eso permitió acumular reservas. Después la cosa se complicó por la crisis internacional y una serie de cosas, pero quiero decir, si vos tenés una política fiscalmente inteligente y desde el punto de vista del comercio
externo y de los flujos de capitales no te prestás a la timba internacional, no tenés por qué tener ninguna crisis, no hay ningún secreto en esa Claudio. cuestión. Primero, para aportar a diferenciar las cosas, cuando Macri habla del endeudamiento del gobierno actual, lo que pasa por alto es el tema de que el endeudamiento que ha habido ha sido en pesos. Porque una de las características de ese cambio en la composición de la deuda de la que hablaba Florencia no es solo que la deuda aumentó como porcentaje del total de la economía, representando un año de economía, sino que además pasó de ser una deuda que era en dólares apenas era el 14% del total de la deuda, a una situación donde el grueso del endeudamiento que tenemos es endeudamiento en dólares. No es lo mismo tener deuda en dólares, que es una moneda que nosotros no producimos, sino que tenemos que conseguirla, que tener deuda en tu propia moneda. Claudio, te hago un punto Entonces, ahí, porque Flor tiene una placa sobre eso. A ver, sobre la la deuda en compartimos pesos y en y dólares, seguimos. ¿no? Sí, traemos los datos específicos a los que se refería Claudio Lozano, que es el porcentaje de deuda en moneda argentina o moneda extranjera, y ahí vemos 2019 el 36% de la deuda era en moneda extranjera, y mirá cómo eso salta a partir del 2019, casi el 70% de la deuda es en moneda extranjera. Y otro dato interesante sobre la composición de la deuda tiene que ver con a quién le debes. ¿Le debes al Banco Central que te financió la ANSES, o le debes al FMI o a un acreedor privado, a un banco? Y ese es otro dato interesante que tiene que ver con la composición. Y mirá cómo en 2015 solo el 18% era deuda a organismos multilaterales, caso FMI, o privados. Y mirá después en el 2019 como la mitad de tu deuda es a organismos multilaterales, porque justamente se fue al FMI. Y ahí en ese sentido preguntarle a Lozano cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué cosas negativas te trae endeudarte con ANSES, por ejemplo, versus endeudarte con acreedores privados o con el FMI? La diferencia es que en pesos es la moneda que nosotros emitimos, consecuentemente, obviamente es mucho más sencillo discutir cómo resolvés ese tema que una moneda que no tenés y que tenés que conseguir. En segundo lugar, cuando vos tenés una deuda concentrada de manera importante en un organismo como el Fondo, que es un organismo de intervención en donde se mezcla, y sobre todo en el caso que estamos discutiendo, se mezcla no solo la cuestión financiera y económica, sino política y la geopolítica internacional, incluye condicionalidades e interviene sobre la política económica, es decir, te expropia la conducción de la política económica. Ahí el tema es muchísimo más complicado. Así que obviamente son cosas distintas. Pero yendo al otro punto, me parece importante aclarar, el fondo le dio a la Argentina un préstamo de más de 50.000 millones de dólares, de los cuales entraron 44.900 millones de dólares. ¿Para qué entraron? Entraron para que 45.000 millones de dólares que estaban acumulados por inversores en LEVAC y que estaban en pesos y necesitaban salir en un contexto donde la Argentina ya no recibía dólares de ningún lado. Para poder salir entraron esos 44.900 millones de dólares del Eso fondo. es lo que dice Entraron Macri, por un se lo lado. dimos para que se lo lleven los bancos. Exactamente, por eso la confesión de parte, relevo de prueba. Ahí está claro que en realidad no entraron para pagar los vencimientos. Los vencimientos de deuda pública que la Argentina tuvo que afrontar, que estuvieron en el orden de los 37.000 millones de dólares, se pagaron con el ajuste del pueblo argentino. Porque en realidad 2018 y 2019 fue emisión cero y déficit cero, hiperrecesión en la Argentina, y eso dio vuelta a la cuenta comercial. Argentina acumuló 20.000 millones de dólares positivo, más un crédito del Banco Mundial de 10.000 millones. Tenía 30.000 millones, que son los que cancelaron los ¿Me vencimientos. respondés una pregunta muy rapidita ¿Por qué el sobre fondo le esto? dio esto a Macri? Sí. Se lo dio porque sostener la bicicleta era el mecanismo para que Macri pudiera articular la confianza y el vínculo político con un establishment en donde grandes grupos empresarios que perdían en materia de su propio negocio económico compensaban esas pérdidas con la especulación financiera. Le sostuvieron a Macri algo, violando el estatuto del fondo, para que pudiera llegar con el consenso del establishment. Esa es la realidad. Y por lo tanto, Argentina no hubiera necesitado nunca un crédito de esa magnitud. Bien. Hubiera necesitado 7.000, 10.000 millones de dólares, no más, que hubiera sido un crédito normal. Esto es un crédito que no tiene nada que ver y que merece una discusión de tratamiento político, no exclusivamente A ver, financiero. Claudio, vamos a dejar una pregunta flotando, porque sé que Luciana tiene información
información y vamos a hacer una breve pausa. Pero me interesa saber por qué es tan importante conocer a qué bancos efectivamente Macri le dio la plata para que se lo pueda llevar. Pero lo contestamos entre Luciana Bertoia, Ricardo Nesquini Lozano, y nosotros hacemos lo que podemos, Lucila, después de la pausa. Picando una pregunta antes de la tanda, tenía que ver con qué pidió ahora la Procuración, Lu Bertoia, por qué pide que Mauricio Macri dé nombres, que explique, ¿de qué se trata? Bueno, fue la Procuración del Tesoro que conduce Carlos Zanini esta mañana a Comodoro Pi con un pendrive que tenía, bueno, la entrevista que le dio Mauricio Macri a la CNN, en la que dijo que la plata se había utilizado para pagarles a los bancos, con lo cual la Procuración del Tesoro le pide a la jueza María Eugenia Capuchetti que lo llame indagatoria a Mauricio Macri y que explique. Porque lo que comentó, ¿no?, en la entrevista es que el préstamo justamente se desvió para un destino que no estaba previsto. Ahora, ¿esto se da en el marco de alguna causa o es simplemente el inicio de una situación? No, esta es una causa que tiene la jueza Capuchetti y el fiscal Franco Picardi, justamente en la que se investiga el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué está esta causa? Me podés preguntar. Sí. Bueno, están haciendo medidas y concretamente lo que pide el fiscal es un estudio interdisciplinario. ¿Va a llamar indagatoria? No. No, bien. Nico, hay una pata política en esto. Y sí, claro, viste que recién te decía que cuando tu rival tiene un punto débil, buscas estirarlo. Bueno, lo que está haciendo, intentando el Frente de Todos, es estirar este cambio, esta nueva incorporación que fue esta declaración de Mauricio Macri. La Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda de la Cámara de Diputados va a incorporar esto a la investigación que está haciendo justamente sobre qué pasó con la guita del FMI, básicamente. Y es esto, es estirar. De hecho, vos fíjate cómo se instaló tanto en la política que mientras el Frente de Todos busca ir por ese lado, está Macri diciendo, no, yo no me endeudé, ustedes se endeudan más, digamos. Ahí es donde está el condimento político. Por eso quería preguntarle a nuestros entrevistados recién, como que el diagnóstico era muy claro. Digo, estamos, hay una economía muy concentrada, hay sectores que tienen más guita que el Estado argentino. ¿Cómo se da esa correlación de fuerzas para avanzar sobre esos sectores? Porque tenemos la experiencia, bueno, Claudio lo tiene muy claro, lo que fue con Vicentín, por ejemplo, de cuando el Estado quiso avanzar sobre una empresa estratégica, no logró ni respaldo popular, ni logró llevar adelante esa propuesta. Me parece que ahí hay que observar también las limitaciones o los errores que se cometen. Digo, Vicentín es un fenómeno claro del error que cometió el gobierno, planteando una expropiación sin consenso cuando tenía las condiciones para construir ese consenso. Vicentín había esquilmado a 1.900 productores agropecuarios, 93 cooperativas, y tenía pendientes de su situación alrededor de 23.000 trabajadores. Tenía las federaciones de sindicatos, las cooperativas, los productores para conversar primero cómo llevar adelante una solución, porque todos estaban necesitando una solución y habían sido esquilmados por Vicentín. En lugar de articular a ese bloque social para que respalde la estrategia que el gobierno tenía, primero se definió la expropiación en el aire, cuando en realidad el consumo de la noticia vicentino, de la información dominante, era muy bajo y consecuentemente se pusieron en el debate cosas que eran falacias completas. Entonces Vicentín era atacar a la propiedad privada cuando había 1.900 productores que habían sido esquilmados en su propiedad privada. O Vicentín era un problema con el exterior cuando el primer acreedor financiero internacional de Vicentín es el Banco Mundial. Y el propio Banco Mundial inició una pesquisa, un discovery en Nueva York para ver a dónde había ido la guita. Claro, explicado entonces, así, todos somos Vicentín, queda en ridículo. Es más, hoy queda en ridículo porque ya se conoció mucho más. Claro. Por eso digo, ahí sí seguimos teniendo condiciones para hacer otra cosa si hay voluntad del Estado y tiene que ver con las estrategias para recuperar control sobre la economía. Si tuviéramos una empresa testigo de comercio exterior, nosotros podríamos ahí identificar e intervenir sobre esa triangulación Paraguay, Rosario, Montevideo, de la que hablábamos antes. Ricardo, recién charlamos sobre los condicionamientos, vuelvo un cachito al fondo, pero es parte de lo mismo, ¿no? Y cómo se construye fuerza para eso, para dar esa pelea. El condicionamiento, decías vos, que implica una deuda con el fondo a la democracia. ¿Por qué? Absolutamente, porque
Todos sabemos que la economía es muy importante, digamos. Lo que pasa en la economía nos afecta absolutamente en todos los sentidos de la vida. Nosotros vamos y votamos a un gobierno que tiene una determinada propuesta económica y después en el medio aparece Fondo Monetario Internacional diciendo no, pero no puede ser esto porque por la deuda que tomó el gobierno anterior usted en realidad no tiene que hacer esto, usted tiene que devaluar, usted tiene que reducir el presupuesto, usted tiene que hacer una serie de cosas que nos afectan la vida y nos vacían la democracia porque nosotros votamos otra cosa. La democracia se supone que en la democracia el ciudadano elige el partido político que va a hacer una serie de acciones, entre otras cosas económicas. Resulta que en el caso argentino, hasta Néstor Kirchner nos pasamos un cuarto de siglo bajo control del Fondo Monetario Internacional, es decir, intervenida una parte importante de las decisiones públicas por un organismo extranacional. Bueno, eso... Quiero aclarar que la que estornudé fui yo, porque se hizo como Salud. un silencio. No, sí, Claro, como que todo el mundo se arrancó a mirar porque Ricardo siguió hablando. Pido disculpas, La respuesta a estornudé. lo que planteaban acá es que la única manera de discutir el control que determinados actores que detentan poder económico tienen es la capacidad de organizar al resto de la comunidad, que es mayoritario, detrás de un proyecto y de una gestión diferente. En esa dirección hay temas, digo, nosotros tiene que quedar Tenemos claro, que cerrar, no es Claudio, lo perdón. mismo. No es lo mismo cerrar cualquier acuerdo con el fondo. Antes de cerrar cualquier acuerdo es preferible no acordar. Y Argentina debería llevar el caso del fondo, si el fondo no se hace responsable de lo que hizo, a la discusión en Naciones Unidas. Un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Ricardo, gracias por venir. Claudio, lo mismo. Gracias. Lucila, nos tenemos que ir. Sí, claro que sí. Pero mañana, salud. Muchas gracias, productor. Mañana, 9 de la noche, nos volvemos a encontrar. Así es, por la televisión pública. Quédense, jugamos con Roberto Funes. Chau, chau. Adiós.